Es pues para mí una inmensa bendición poder estudiar con ustedes este curso. Es también una gran responsabilidad y espero la gracia y la misericordia del Señor para que podamos estudiarlo. Vamos a orar un momentito. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor, porque nos has dado la vida, la salud y la oportunidad hermosa de estar en esta institución teológica, Señor, para estudiar tu palabra. Gracias te damos por todos los hombres y mujeres que han venido hoy, los que vendrán enseguida. Gracias te damos por todo, Dios. Pedimos la revelación, pedimos la sabiduría y la unción de tu Santo Espíritu para poder enseñar este curso. Muéstranos, oh Dios, muéstranos, oh Padre, lo que tú sientes, lo que tú piensas, lo que tú tienes para tu pueblo, Israel, y muéstranos la relación que eso tiene con nosotros también. Por favor, amado, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos. Estudiar la historia de Israel es sumamente importante para nosotros porque se trata del pueblo que Dios creó, que Dios formó y que Dios escogió para interactuar con todas las naciones del mundo. El origen de la nación comienza con el patriarca Abraham, quien fue llamado a salir de Ur de los Caldeos para encaminarse a la tierra que eventualmente Dios le mostraría. En Génesis capítulo 12, del versículo 1 al versículo 3, dice la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham vivió unas 20 generaciones después de Adán, más o menos 2000 años después de Adán. Y a este hombre Dios le dio preciosas y grandísimas promesas concernientes a su simiente. Simiente que más tarde, a través de su nieto Jacob, llegó a ser la nación de Israel y que finalmente se cumplió también en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Miremos lo que dice Hechos, capítulo 3, verso 25, acerca de Israel como la simiente de Abraham. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí el Espíritu Santo está refiriéndose a Israel como la simiente, como la descendencia de Abraham. Pero cuando llegamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 16, vemos que allí ese término simiente se le aplica también a Cristo. Dice Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo.
Es interesante entonces ver que Dios escogió a Abraham y a la simiente de Abraham para bendecir a todas las naciones del mundo. Ahora, el territorio que Dios escogió para revelarse al hombre fue la tierra de Israel. Interesante. No buscó otro país, otra nación, sino que Dios quiso escoger a la nación de Israel para revelarse al hombre en la tierra. Los profetas que Dios levantó para darse a conocer a la humanidad, en su mayoría fueron judíos, ¿verdad? Fueron hebreos, los profetas. La ascendencia que Dios escogió para traer de ella al Salvador del mundo también fue israelita. El mismo Salvador del mundo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo fue israelita, Él fue judío. Dios escogió la cultura judía para que en esa cultura o a esa cultura viniera el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Los apóstoles, hermanos, con todos sus escritos, ¿verdad? También fueron en su mayoría judíos. Y quizá lo más importante para nosotros con relación a Israel, escuchen, es que todo lo que le ha sucedido a ellos en lo natural tiene un mensaje espiritual para nosotros. Todo lo que le ha sucedido a Israel en lo físico, en lo natural, tiene una verdad espiritual para nosotros, la iglesia. Amén. Y de hecho, pues la iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia judío gentil, ¿verdad?, es llamada el Israel de Dios. Ahora nosotros somos el Israel de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 15 y 16 lo dice. Porque en Cristo Jesús, dice, ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces Pablo está escribiéndole a los Gálatas, a la iglesia, y le llama el Israel de Dios. De manera que por estas y otras muchas razones que vamos a estar viendo, primero Dios, en el desarrollo de este curso, es importante conocer la historia de Israel, hermanos, importantísima. Esta historia, pues, tiene su fundamento en las Sagradas Escrituras y cubre básicamente desde la fundación del mundo hasta el fin de los tiempos. Impresionante, ¿verdad? Ahora, en este curso dividiremos la historia de Israel en tres partes importantes. Ustedes ya lo pueden ver en la pantalla. En tres partes importantes. Vamos a estudiar el pasado de Israel. O sea, desde la creación hasta la primera venida de Cristo se considera como el pasado de Israel. Vamos a estudiar también el presente de Israel. Básicamente desde la primera venida de Cristo hasta 1948 se considera el presente de Israel. Y también vamos a estudiar el futuro, ¿no?, que parte de 1948, pasando por nuestros días, llegando al milenio y pasándose más allá del milenio hasta la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva. Pueden ustedes imaginar, hermanos, la nación viene haciendo ese recorrido, mire, casi desde el inicio de la creación, y va a llegar hasta los cielos nuevos y la tierra nueva.
Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar de ver qué pasó en cada uno de esos periodos, ¿verdad? De esas épocas. Bendito sea el nombre del Señor. Bueno, vamos a comenzar entonces con lo primero. Comencemos viendo el periodo de tiempo de Adán hasta Abraham. Sí, de Adán hasta, ya se me pasó. Ahí está. De Adán hasta Abraham. Es lo primero que vamos a considerar. Si no fuera por la Biblia, no sabríamos cómo se llevó a cabo la creación de todas las cosas, incluyendo al hombre. Tampoco sabríamos cuántas generaciones hubo entre Adán y Abraham, y posteriormente también el inicio de la nación de Israel. Pero gracias a Dios que tenemos la Biblia. Gracias a la Biblia podemos decir con certeza que Dios creó los cielos y la tierra, que Dios creó al hombre y que entre Adán y Abraham hubo 20 generaciones, 22 hasta Jacob, ¿verdad? El padre de las 12 tribus, 22, porque en medio de Abraham y Jacob, pues ahí está Isaac. Entonces, lo primero que vamos a considerar en este periodo de Adán hasta Abraham es, hermanos, los 7 días de la creación. Sí. En el capítulo 1 de Génesis encontramos los 7 días de la creación. En los primeros 3 días, Dios separó la luz de las tinieblas, la tierra seca de las aguas del mar, y creó todo lo verde, hierbas y árboles, en los primeros 3 días. En el 4º día, Dios creó el sol, la luna y las estrellas. En el 5º y 6º día, Dios creó cada criatura viviente que se mueve en el mar y en la tierra, incluyendo pues al hombre. Y en el 7º día, Dios reposó de la obra que había hecho. Ahora escuchen, estos 7 días, hermanos, son análogos a los 7 pasos con los cuales Dios termina la obra de perfeccionamiento en la vida del creyente. Es un estudio maravilloso, los 7 días de la creación, cuando los comparamos con los 7 pasos a través de los cuales Dios lleva a cabo la obra de salvación y perfeccionamiento en la vida del cristiano. Amén. Comenzando, por ejemplo, con la entrada de la luz, ¿verdad? La entrada de la luz, que es, según Pablo, es la entrada de Cristo a nuestro corazón para salvación, y luego terminando pues con el reposo, ¿verdad? El reposo, que es dejar de hacer nuestras obras carnales y ya no vivir nosotros, sino que Cristo viva plenamente su vida a través de nosotros. Bueno, luego, después de los 7 días de la creación, Dios plantó un huerto en el Edén y colocó al hombre allí. Adán no fue un cavernícola, como la ciencia nos quiere hacer creer, sino que poseía, hermanos, una inteligencia privilegiada. Tanto así que Dios le llevó todas sus criaturas, imagínense usted, para que les pusiese nombre. Génesis capítulo 2, verso 20 dice: y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán
no se halló ayuda idónea para él. Entonces vemos aquí que Adán tenía una inteligencia extraordinaria, ¿verdad? Sin embargo, también dice este versículo que no se pudo hallar ayuda idónea para él. Ningún animal, ninguna otra criatura era ayuda para Adán. De manera que Dios hizo venir un profundo sueño sobre él, y tomó una de sus costillas y formó a la mujer a quien eventualmente trajo al hombre. La Escritura dice que Dios le llamó le llamó al hombre y a la mujer, los llamó Adán, a los dos. O sea que Eva se llamaba Adán al principio, ¿verdad? A los dos, Adán. Pero fue Adán, el esposo, el que le puso nombre a Eva. Le puso el nombre de Eva a su esposa. Y la llamó Eva porque Eva significa viviente. Génesis 3:20 dice, llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Por tanto, ella llegó a ser madre de todos los seres humanos. El huerto del Edén, en donde ellos fueron puestos, es una figura preciosa de la iglesia, según Cantares capítulo 4, versículo 12. Allí el Señor llama a la iglesia huerto. Huerto cerrado eres, le dice, hermana mía, esposa mía. Entonces, el huerto del Edén es una figura de la iglesia. Ahora, el matrimonio de Adán y Eva también es una figura del matrimonio entre Cristo y la iglesia. De hecho, Pablo dice que Cristo es el segundo Adán, ¿verdad? El segundo Adán lo dice en 1 Corintios 15:45. Y también dice que Eva es la figura de la iglesia en 2 Corintios 11, 2 y 3. Bendito sea el Señor. Entonces, estamos viendo cómo Dios plantó un huerto en el Edén y colocó allí, hermanos, a el hombre y también a la mujer. Ahora, Adán y Eva fueron creados en un estado de inocencia. Tome nota de esto. En un estado de inocencia y no de santidad. No de santidad. Inocencia y santidad son dos cosas muy diferentes. Adán y Eva eran inocentes, pero no eran santos cuando fueron creados. Para ser santo, la inocencia tiene que ser probada, tiene que ser tratada. Sí, tiene que ser tratada. Por lo tanto, el hombre y la mujer debían ser probados, ¿verdad? Para pasar de la inocencia a la santidad. Eran inocentes. Y si ellos hubieran ganado la prueba, la tentación, hubieran vencido el pecado, la tentación de Satanás, la tentación del pecado, si hubieran vencido esa prueba, ellos hubieran pasado de la inocencia a la santidad. Lamentablemente ellos fracasaron en el examen, fracasaron en la prueba. Bendito sea el Señor. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis ciertamente morirás. Entonces ahí estaba la prueba. Ellos eran inocentes y Dios quería que llegaran a ser santos, pero no pasaron la prueba.
Entonces no solo perdieron su inocencia, sino que tampoco alcanzaron la santidad. Algunas personas piadosas que han ido al cielo y han hablado con Adán, allá arriba en el cielo, dicen que Adán y Eva habían sido claramente advertidos por el Señor una y otra vez que no tocaran el fruto prohibido. O sea, no fue solo una vez que el Señor les dijo, sino que fueron advertidos varias veces de que no tocaran el fruto prohibido. Porque al hacerlo se volverían pecado y corromperían la creación, pues la creación estaba bajo el dominio de ellos. Acordémonos de eso. No obstante, a pesar de ser advertidos, ellos desobedecieron. Así es de que ellos no pasaron la prueba, no llegaron a la santidad, porque la santidad es el producto de ser probados y tentados y vencer la tentación. Eso es santidad. Bueno, ahora, a Satanás se le permitió probar a Eva y a Adán. Sí. A él Dios le permitió probar a Eva y a Adán. Ahora, Satanás utilizó a la serpiente, a través de la cual habló a Eva. Satanás comenzó su diálogo con la semilla de la duda, su mayor herramienta, su mejor arma contra la humanidad. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. La semilla de la duda la utilizó en el principio y a través de todos los siglos que han pasado, él sigue utilizando esa herramienta, la herramienta de la duda. Satanás le hizo creer a Eva que había malinterpretado el mandamiento de Dios y le aseguró que no moriría al comer del fruto prohibido. Pero sabemos que Satanás es mentiroso y padre de mentira, como dice Juan 8:44. Él es mentiroso y padre de mentira. Cuando él miente, habla de sí mismo, de sí habla, de lo suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Y ahí vemos que Satanás le mintió a Eva, diciéndole que no moriría al comer del fruto prohibido. Eva, viendo que el fruto era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, comió de él. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Qué tremendo, qué desastre, ¿verdad? Ahora notemos algo. El pecado entró por los ojos. Por los ojos. Dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Mire qué interesante. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Entonces él tomó de su fruto y comió. El deseo también de alcanzar sabiduría lejos de Dios conduce a la caída. Así es de que cuidado con nuestros ojos y cuidado con el deseo de alcanzar sabiduría separados de Dios. Acordémonos que hay dos clases de sabiduría. Está la sabiduría que viene de lo alto, ¿verdad? Que es pura, es benigna, es amable, es llena de misericordia y buenos frutos, es sin incertidumbre y sin hipocresía. Pero también está la sabiduría terrenal, animal, diabólica, dice Santiago. Entonces, tengamos cuidado con nuestros ojos, porque el pecado entra por los ojos,
y tengamos cuidado de querer alcanzar sabiduría lejos de Dios. Eso fue lo que hizo Eva y trajo a la caída a toda la humanidad. Ahora, esta conversación fue solamente entre la serpiente y la mujer. Esto es algo que la Biblia claramente dice. Adán no estaba presente. 1 Timoteo capítulo 2, versos 13 y 14 dice que la mujer fue engañada, no el hombre. Fue una conversación que llevó a cabo Satanás, la serpiente antigua, solo con la mujer. No estaba ahí presente el hombre. Dice 1 Timoteo 2, 13 y 14, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces, es muy peligroso, hermanos, que la mujer casada se separe del marido para tomar decisiones en la vida. El marido es como su protector, ¿verdad? Siempre la esposa siempre tiene que contar con el esposo para evitar ser engañada por el enemigo. La mujer es muy susceptible a las cosas espirituales, muy susceptible, tanto al Espíritu Santo como también a otros espíritus. Por eso es que la mujer casada debe estar siempre acompañado de su esposo para tomar decisiones importantes en la vida, y la que no es casada, pues si está todavía bajo la responsabilidad de los padres, tiene que acudir a ellos, y si ya salió de los padres, si es cristiana, obviamente tiene que buscar a los pastores, a su cobertura espiritual para no ser engañada por el enemigo. Cuando Adán supo lo que había sucedido, entendió que iba a perder a Eva, porque ella había comido, había comido del fruto y había cometido pecado. Y Adán sabía que iba a morir, porque él había escuchado el mandato de Dios. Entonces dijo Adán: ay Dios, voy a perder a mi esposita. Sí, se va a morir, ¿verdad? Entonces, oigan esto, hermanos. Fíjense, Adán tuvo entonces delante de sí el amor a Dios y el amor a su esposa. El amor divino y el amor humano. Y sabe, él se inclinó por el amor humano y le dio la espalda al amor divino. Y sabe que este es, hermanos, un error que tanto el hombre como la mujer, pero estamos hablando del hombre, comete. Muchas veces el hombre sacrifica el amor divino por el amor humano. Y debemos entender que el amor humano no puede satisfacer. El amor humano no satisface plenamente cuando está separado de Dios. Acordémonos, bueno, de Adán. Él, por amor a su esposa, pecó porque no quería separarse de ella y se trajo al suelo a toda la humanidad. Porque la Biblia dice que el pecado entró por un hombre, dice, no por una mujer. Entonces Adán fue el que se trajo al suelo a toda la humanidad. Tremendo. ¿Por qué? Porque él escogió el amor humano antes que el amor divino. Pero esto no es un problema solo del hombre, también es un problema de la mujer. Acordémonos de la mujer samaritana. Cuando se encontró con Cristo Jesús, el Señor le dijo: llama a tu marido. Y ella dijo: no tengo marido. Ay, muy verdad has dicho, le dijo Jesús, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Y ella se quedó estupefacta, se quedó sorprendida, ¿verdad? Porque le había descubierto su vida. Pero lo que vemos ahí es que esta pobre mujer había querido encontrar la satisfacción en el amor humano. Y se casó con uno y se casó y no lo encontró, y con otro tampoco, y con otro tampoco, y con otro tampoco, y no pudo encontrar la satisfacción. Entonces Cristo le dijo: ¿sabes qué? El que bebiere de esa agua, el amor humano, volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré, el amor divino, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna.
¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, si en un momento somos puestos en esa disyuntiva, el amor divino, el amor humano, escojamos el amor divino. Siempre. Yo estoy segurísimo de que si Adán hubiera escogido el amor divino antes que el amor humano, el Señor hubiera arreglado de alguna manera, Él hubiera arreglado el problema en el que se había metido Eva y las cosas no hubieran sido tan malas. Porque Dios es todopoderoso para arreglar los problemas. Amén. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bueno, una pequeña pausa. Voy llevando el orden que está ahí hoy. Ese es el orden que voy llevando. Así es de que ahorita vamos a ver cómo Dios anuncia el sacrificio de Cristo para el futuro. Sí. Luego de comer del fruto prohibido, ¿verdad? Adán y Eva se dan cuenta de que estaban desnudos y se escondieron de Dios cuando Él los visitó en el fresco del día. Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ellos se escondieron. En su compasión, dice la Escritura, que el Señor les hizo túnicas de pieles de animales. Tuvo que matar unos animalitos el Señor para hacerles túnicas de pieles y cubrir la desnudez que ellos ya se habían dado cuenta que tenían. Ahora, indicando ahí con la muerte de esos animalitos, indicándoles que el derramamiento de sangre sería necesario para el perdón de sus pecados y para la salvación de su alma, para el rescate de sus vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Así es de que Génesis 3:21 dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pero entendamos que para obtener las pieles tuvieron que morir animalitos. Tuvo que derramarse sangre. Y el apóstol Pablo en Hebreos 9:22 dice: casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Animalitos tuvieron que ser sacrificados para cubrir la desnudez de Adán y Eva, viendo Dios hacia adelante a su cordero que moriría en la cruz para poder resolver el problema del pecado de la humanidad. Estos animalitos que fueron muertos apuntan, hermanos, al sacrificio de Cristo que se llevaría a cabo 4,000 años más tarde, ¿verdad? 4,000 años más tarde del día en que pecaron. Allá apunta esos sacrificios. Bendito sea el Señor para siempre. Bueno, de Adán y Eva salieron 2 linajes importantes. De Adán y Eva salieron 2 linajes importantes. Amén. El linaje piadoso y el linaje impío. Caín, quien mató a su hermano Abel, es el padre de la línea impía. Set, que reemplazó a Abel, fue el padre de la línea piadosa. Entonces hay 2 líneas, ¿verdad? La línea impía encabezada por Caín y la línea piadosa encabezada por Set. No por Abel, porque Abel murió, pero en sustitución de Abel vino Set. Entonces Set se convirtió en la cabeza de la línea justa. Bendito sea el Señor.
Set produjo hasta el diluvio un linaje de patriarcas piadosos que fueron esencialmente profetas y que sabían que el diluvio se acercaba. Fíjese bien, Set produjo, la descendencia de Set produjo una cantidad de patriarcas piadosos, de gente piadosa, la mayoría de ellos profetas. Ahora, estas personas realizaron muchas hazañas notables. Vamos a ver algunos, así, abuelo de pájaro. Vamos rápido porque el material es bastante y tenemos que llegar primero Dios al final. Bueno, miremos algunos ejemplos de hombres piadosos en la línea de Set. Por ejemplo, Enoc. Él, dice la Escritura, que caminó con Dios y desapareció porque se lo llevó Dios, convirtiéndose en un tipo de los que serán arrebatados en los últimos días. Génesis 5:24 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Hebreos 11:5 añade: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Pero antes de ser traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mire qué interesante este hombre. También Enoc profetizó, mire, desde esos días, profetizó la segunda venida de Cristo. Qué tremenda revelación tenía esa gente. Imagínense, 4,000 años atrás de Cristo, de la primera venida de Cristo. 6,000 años atrás de la segunda venida de Cristo. Y ya esa gente tenía revelación de la segunda venida de Cristo. Dice Judas, capítulo 1, versículo 14 y 15. Dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces vemos cómo Enoc recibió revelación, no de la primera venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Estamos en la línea justa. El otro ejemplo es Matusalem. Matusalem también nos muestra algo importante. Bendito sea el nombre del Señor. Él fue hijo de Enoc, el hijo mayor de Enoc, ¿verdad? Matusalem. Y ese nombre, mire qué tremendo. A mí me sorprende. Porque este Enoc, hermano, tenía revelación de 6,000 años adelante, pero también tenía revelación a corto plazo. O sea, de las cosas que estaban cerca como de las que estaban lejísimos. Porque mire, el diluvio de Noé se acercaba. El diluvio de Noé se acercaba. ¿Y sabe cómo le puso Enoc a su hijo mayor? Matusalem. ¿Qué significa Matusalem? A su muerte vendrán las aguas. Qué tremendo. Él estaba viendo que el diluvio que ya iba a venir. Así es de que sorprendentemente vemos que Matusalem murió el mismo año que vino el diluvio. Es decir, 2348 antes de Cristo. En ese año vino el diluvio y en ese año murió Matusalem. 2348 antes de Cristo. Ahora, Matusalem fue el hombre más longevo de todos los humanos. Él vivió 969 años, según Génesis capítulo 5, verso 27. Ahora, este número es interesante, fíjese, 969. 9, 6,
9. Interesante. Ahora, este número habla de la plenitud del hombre. El número 9 habla de plenitud. Plenitud, ¿verdad? Ahí tenemos 9 frutos del Espíritu, tenemos 9 dones del Espíritu, habla de plenitud, el número 9. Entonces, plenitud. El número 6 habla del hombre, el hombre. Entonces, plenitud, hombre, plenitud. Entonces, Matusalén nos habla de la plenitud del hombre. Otro ejemplo de la línea justa, Lamec. Debemos entender algo. Hay 2 Lamec, no se vayan a confundir. Hay 2 Lamec. Uno de la línea impía y otro de la línea justa. Ahorita estamos llevando la línea justa. Lamec vivió 777. Mire qué número. Génesis 5:31. Y murió 5 años antes del diluvio, convirtiéndose así en un tipo del hombre justo que es tomado antes del juicio. ¡Qué tremendo! Lamec murió 5 años antes del diluvio. Y el diluvio fue el juicio de Dios. Entonces, Lamec se convierte en un tipo del hombre justo que es tomado antes del diluvio para no pasar por el juicio. Isaías 57, verso 1 y 2 nos habla de esto. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren, como Lamec, y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Entonces, Lamec es una persona muy interesante. Ahora, Lamec, que era hijo de Matusalén, tuvo un hijo muy importante y lo llamó por nombre Noé. Lamec fue el papá de Noé. Y la palabra Noé significa reposo. Génesis 5:29 dice, y llamó su nombre Noé diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces, Lamec estaba profetizando. Mire cómo estos eran profetas. Estamos hablando de Enoc, profeta. Matusalén, profeta. Lamec, profetas. ¡Qué tremendo! Sí, profetas. Ahí está profetizando que el hijo que tuvo Noé, él va a traer el reposo. Y realmente así fue. El pastor Bailey dice, Noé fue el hombre del reposo y sobre quien descansó la salvación de todos antes del diluvio. Después de todo, él fue el eslabón entre ellos y la simiente de la mujer que más tarde nos redimiría. Obviamente la simiente es Cristo. Pero Noé fue el eslabón entre esa línea justa que venimos viendo, ¿verdad? Esa línea de patriarcas justos. Él fue el eslabón que le dio seguimiento a la cadena de hombres justos, a la genealogía de Cristo Jesús, porque al final de esa línea vendría el Salvador del mundo. Amén. Otro ejemplo maravilloso de Noé es que él construyó el arca, con la cual preservó la raza humana y también la vida animal. Amén. Noé pasó de una dispensación a otra, siendo estas de la dispensación de la conciencia a la dispensación del gobierno humano. La generación de Noé fue juzgada severamente por medio de una inundación catastrófica y la tierra fue purgada a causa de su maldad. Cuando Noé salió del arca, estaba caminando sobre una tierra que había sido purificada por juicio
Y Noé literalmente heredó la tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Hermanos, que el Señor Jesucristo dijo que como fue en los días de Noé, así también será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Debemos poner mucha atención a lo que pasó en los días de Noé, porque eso es lo que va a pasar en los días de la venida del Hijo del Hombre. Aquí ya estamos viendo algunas cositas. Noé pasó de la dispensación de la conciencia a la dispensación del gobierno humano. Y en estos últimos días habrá gente que pasará de la dispensación de la gracia a la dispensación del reino también. Porque así como fue en los días de Noé, así será en los días de la venida del Hijo del Hombre. Qué tremendo. ¿Saben? Oigan, en los días de Noé la tierra fue purgada por un juicio terrible, el diluvio. Y saben que muy pronto en nuestros días la tierra será purgada con los juicios de la gran tribulación. Igual. Saben que Noé, después de todo, él heredó la tierra. Él heredó la tierra con su familia. Y saben que los sobrevivientes vamos a heredar la tierra por 1000 años también. Hay un paralelismo maravilloso entre la vida de Noé y sus tiempos y los tiempos que nosotros estamos viviendo. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Sí, bueno. En nuestros días, la tierra de igual manera será purgada por la gran tribulación, y aquellos que vivan piadosamente como Noé, reúnan los requisitos que reunió Noé, pasarán. Y yo quisiera decir, pasaremos. Amén. Pasaremos de la dispensación de la gracia a la dispensación del reino. Por lo consiguiente, Noé representa entonces a aquellos que a través de un juicio universal, la gran tribulación, pasarán de una dispensación a otra. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bueno, déjeme decirle aquí para avanzar que desde Adán hasta Noé hay 10 generaciones. De Adán hasta Noé hay 10 generaciones. Usted las puede encontrar en Génesis 5 del 1 al 32. No vamos a leer porque es una porción muy larga. Pero ahí están las 10 generaciones. Sí se las voy a nombrar. Las 10 generaciones son Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalem, Lamec y Noé. De Adán a Noé hay 10 generaciones. Amén. Ahora, Noé tuvo 3 hijos. Sem, Cam y Jafet. Y permítame hacer una pequeña y grande observación en la línea que llevamos, que es la línea justa, y hablar un poquito de la línea impía que resurge en uno de los hijos de Noé. Qué tremendo. En Cam, correcto, ahí resurge la línea impía. El linaje de Cam produjo hombres rebeldes, como Nimrod, quien edificó las ciudades de Babel y Nínive, de las cuales surgieron los imperios malvados de Babilonia y Asiria. Los descendientes de Cam viajaron a la tierra de Sinar, que es Babel, y construyeron una ciudad y una torre desde la que intentaban alcanzar el cielo. Génesis 11, 6 al 9, leamos. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babel significa confusión, porque Dios los confundió allí. Amén. Esta torre representaba el esfuerzo humano
por llegar a Dios. Fíjense que el material que usaron, ¿recuerdan cuál fue el material que usaron para construir la torre? Ladrillo. ¿Y de qué se hace el ladrillo? De barro. Y el barro es el hombre. Entonces, es el esfuerzo humano para llegar a Dios. Pero note quiénes fueron los que estaban intentando hacer esa torre. Los descendientes de Cam, en quien resurge la línea impía después del diluvio. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Amén. Ahora, de estos tres hijos que Noé tuvo, Sem, Cam y Jafet, Dios elige a Sem para continuar la línea justa. Para continuar la línea justa. De hecho, él es mencionado como primero en las 10 generaciones de Noé hasta Abraham. Fíjese que también hay 10 generaciones. Mire qué interesante. Hay 10 generaciones de Noé. Primero, hay 10 generaciones de Adán ¿hasta dónde? Hasta Noé. Y hay 10 generaciones, ya se las mencioné y les di la cita. Y hay 10 generaciones de Noé hasta Abraham. 10 generaciones. Bendito sea el Señor. Se las voy a leer. Génesis capítulo 11, verso 10 al 26. No vamos a leer toda la porción porque es bastante, pero se las voy a señalar. Vea. Sem es la primera, Arfaxad segunda, Sala tercera, Eber cuarto, Peleg 5, Reú 6, Serug 7, Nacor 8, Taré 9 y Abraham 10. Ahí está. Entonces, Dios elige a Sem para darle seguimiento a la línea justa. Acuérdense que estamos hablando de la historia de Israel. ¿Y con quién nació Israel, hermanos? Con Abraham. Estamos llegando ahorita. Abraham, la 10ª generación desde Sem para adelante. Amén. Ahora, a Abraham se le llama el hebreo en Génesis 14:13. Leamos ese versículo, mi querido Natán. Hebreos 14:13 dice: y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo. A él se le llama el hebreo. Gloria a Dios. Hay 2 razones, escúchenme por favor, por las cuales se le llama el hebreo. ¿De dónde salió ese nombre? Hebreo. Los hebreos, el hebreo. Ahora, esto básicamente tiene 2 razones. Primero, el pastor Bailey nos enseña que hebreo viene de ser descendiente de Eber, que era la 4ª generación de Noé. Entonces, viene de Eber para ser llamado hebreo, de ahí. Pero también la palabra hebreo significa el que cruza el río. El que cruza el río. Y acuérdense que él estaba viviendo allí en Ur de los Caldeos, y para poder trasladarse de Ur de los Caldeos en la Mesopotamia, trasladarse para la tierra que Dios le iba a dar como herencia, estaba el gran río Éufrates ahí, y él tuvo que cruzar el río. Amén. O sea, tiene estas dos connotaciones el nombre de el hebreo. Amén. Ahora, en los días de Peleg, ahí está en las generaciones Peleg. Escuchen esto, muy interesante. Otro descendiente de Sem. La tierra fue dividida. La tierra fue dividida. ¿Saben que antes de Peleg, en aquel tiempo, la tierra era un solo bloque? Un solo bloque, todo en la tierra. Pero en los días de Peleg
sucedió algo así como un cataclismo, un terremoto, y entonces se partió la tierra, se dividió la tierra y se formaron los 5 continentes que tenemos en los días de Peleg. Leámoslo, Génesis capítulo 10, versículo 25. No sé si podemos poner, mi querido Natán, la Biblia latinoamericana 95. Porque aquí en Génesis 10, 25, en la versión Biblia latinoamericana 95 dice: Eber fue padre de 2 hijos. Uno se llamó Peleg, porque en su tiempo fue dividida la tierra. Y su hermano se llamó Joctán. Se cree entonces que 5 generaciones después del diluvio, el Señor cambió todas las razas y las lenguas. Además, la tierra, que era un bloque en los días de Peleg, Dios hizo que se separara en continentes. Esto, hermanos, para disipar el mal, porque sus habitantes estaban usando su inteligencia para hacer el mal a la vista del Señor. De esta manera el Señor los confundió y los separó. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, las 10 generaciones de Adán hasta Noé se ven también en el primer libro de Crónicas, capítulo 1, versículo 1 al 4. Podemos leer, creo yo, porque es una porción pequeña. Primer libro de Crónicas 1 al 4. Bendito sea el Señor para siempre. Dice: Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalem, Lamec y Noé. Luego, vea lo que dice: Sem, Cam. Bueno, ahí ya estamos. Hasta el versículo 3. Hasta el versículo 3. Entonces, las 10 generaciones desde Noé hasta Abraham se ven en Primero de Crónicas 1:24. Primero de Crónicas 1:24. Eso sí, vamos a leerlo también. Dice, ahí ya comienza, mire, las 10 generaciones de Sem hasta Abraham. Dice: Sem, Arfaxad, Sela, Eber, Peleg, Reú, Serug, Nacor, Taré y Abraham. 10 generaciones. Entonces ahí estamos encontrando, hermanos, el tiempo. El tiempo. Bueno, ahora Dios busca un hombre. Hasta este punto, Dios busca un hombre para formar una nación. En un mundo que rápidamente se corrompió, una vez más después del diluvio, Dios buscaba un hombre de quien Él pudiera sacar una nación separada para sí mismo. Dios no solo deseaba tener una nación separada y santa para Él, sino que esa nación fuera luz para las demás naciones del mundo. Y Dios encontró el corazón que buscaba en Abraham, a quien Él lo llamó en varias ocasiones, 3 por cierto, su amigo. Él buscó entonces un hombre, hermanos, para formar la nación que Él quería tener, para formar a Israel. Y encontró en Abraham primero a ese hombre, porque él se llamaba Abraham primero. Más tarde Dios le cambió el nombre a Abraham. Abraham significa padre enaltecido y Abraham significa padre de multitudes. Entonces, Dios encontró en Abraham al hombre que buscaba para sacar de él, para formar de él la nación que él quería tener en esta tierra, con la cual él quería tratar.
La nación que él quería levantar para que fuese luz a todas las demás naciones del mundo. Alabado sea el Señor. Y ese hombre pues fue Abraham. Isaías 41:8. Mire lo que se dice de Abraham. Isaías 41:8. Pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Mi amigo. Ay, Dios, cómo quisiéramos ser como Abraham. Miremos lo que dice Segundo de Crónicas 27. Segundo de Crónicas 27. Dice, no es Dios nuestro. Está Ezequías clamando a Dios acá. Dice, Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Abraham, tu amigo. Santiago capítulo 2, verso 23. Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. Entonces, hermanos, Dios encontró al hombre que buscaba. Aleluya. En Abraham. Gloria a Dios. Bueno, terminamos entonces el segundo segmento y vamos al tercero. Vamos a ver. Ahora vamos a ver de Abraham hasta Israel. Otro segmento, otra parte de nuestro estudio. Iremos de Abraham hasta Israel. Abraham es llamado no solo amigo de Dios, también es llamado el padre de la fe. El padre de la fe. Estos dos títulos le fueron asignados a Abraham. Amigo de Dios y el padre de la fe. Qué maravilloso. Saben que de él surgen las dos religiones más grandes del mundo. La fe judía, a la cual se adhiere la cristiandad, y también las creencias musulmanas. De Abraham salieron. La fe judía con el cristianismo salió de Isaac y las creencias musulmanas de Ismael. Las dos religiones más grandes del mundo emergieron de Abraham. Ahora, miremos el llamado de Abraham. Abraham vivía en Ur de los Caldeos cuando Dios le habló, diciendo que dejara su tierra y su parentela y fuera a la tierra que él le mostraría. Génesis 1, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta escritura la cita Esteban, es su mensaje de Hechos 7. En los versículos 2 y 3 de Hechos 7, Esteban dijo, varones hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Abraham obedeció sin saber a dónde iba. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a
a dónde iba. Qué interesante. Desafortunadamente, Abraham no obedeció cumplidamente todas las instrucciones que Dios le dio, porque tomó a su sobrino Lot y lo llevó consigo. Génesis 12:4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de 65 años cuando salió de Harán. Dicho sea de paso, antes de salir de Harán, él salió de Ur para Harán, y no solo se trajo a su sobrino, que hasta su papá se lo trajo, que se llamaba Harán. Salió de Ur y luego vino a vivir a Harán con su papá y con su sobrino, y Dios le había dicho: deja tu tierra y tu parentela, la casa de tu padre, deja todo y ven. Pero él no obedeció cumplidamente. Se trajo a su papá a Harán, se detuvo ahí algunos años, creo yo como 3 años, se detuvo ahí en su caminata hasta que se murió el papá. Y después que murió Harán, en Harán, ¿verdad? Entonces salió Abraham con Lot en el camino hacia la tierra que Dios le tenía preparada. Este acto de desobediencia tuvo sus consecuencias. Más adelante, Lot con sus hijas cometieron pecado, una relación incestuosa, de la que nacieron Amón y Moab. Génesis 19:36. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y lo llamó Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. De estos 2 hijos se formaron 2 pueblos, los cuales han sido como espinas y aguijones en el costado para Israel hasta el día de hoy, y continuarán siéndolo hasta la segunda venida del Señor. Notemos, un errorcito se convierte en un error grande. Si Abraham no se hubiera traído a su papá, no hubiera perdido como 3 años, 2 o 3 años. Si no se hubiera traído a Lot, tampoco hubiera sucedido lo que sucedió, esa relación incestuosa, y no se hubieran formado los pueblos de Moab y de Amón. Pero miren las consecuencias de un error, de una falta. Esto lo podemos ver o lo decimos, hermanos, también no solo para como para decir que Abraham no fue perfecto desde el final, desde el principio, sino también esto lo decimos para dar esperanza, porque nosotros también hemos comenzado no muy bien en la vida, pero así como el Señor terminó bien con Abraham, Él puede terminar bien con nosotros también. Amén. Gloria a Dios. Así es de que eventualmente Abraham y Lot se separan a causa del ganado y las posesiones que tenían. Para su detrimento, Lot eligió las llanuras de Sodoma. Él fue poniendo sus tiendas y acercándose cada vez más y más a Sodoma para su propia destrucción, porque ahí en Sodoma él perdió todos sus bienes, y también perdió su mujer, y también perdió a sus hijas, porque venían contaminadas de Sodoma. Por eso fue que cometieron incesto con él. O sea, también una mala decisión, separarse del que tenía las promesas de Abraham y tomar un camino de acuerdo a su propio criterio. Bueno, de esto, hermanos, aprendemos que las consecuencias de la desobediencia
parcial, así como del error de buscar la voluntad de Dios por medio de nuestros propios esfuerzos, siempre terminan en tragedias. Y en tragedias que perduran muchas veces por generaciones y algunas veces por la eternidad. Por la eternidad. Tremendo. Bueno, habiendo dicho esto, sigamos. Abraham, más adelantito, recibe las promesas. A Abraham le fueron dadas preciosas y grandísimas promesas. Dios le dijo que le daría a él y a su descendencia toda la tierra que veía. Porque cuando se separó de Lot, Lot se fue a lo mejor, a la llanura del Jordán, a lo verde, a la tierra fértil. Y Abraham se fue para donde había desierto, riscos y sequedad. Pero Dios le dio preciosas y grandísimas promesas a Abraham. Génesis 13, 14 al 17. Dice: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Aleluya. Fíjese, como el polvo de la tierra. Que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Dios le promete aquí la tierra de Canaán a Abraham. Cuando Abraham le objetó a Dios que no tenía hijo para que heredara tal promesa, Dios también le promete que de sus lomos saldría el heredero. ¡Qué maravilla! Génesis 15, 2 al 4. Dice: y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Fíjese, Dios le había prometido la tierra a Abraham. Todo eso será tuyo. Pero Abraham dice: ¿y a quién se la voy a dejar? ¿Quién va a ser mi heredero, Señor? No tengo hijos. Seguramente este es mi criado Eliezer, a él le va a quedar todo. Pero ¿qué sucede? Bendito sea el nombre del Señor. Dice: luego vino a él, versículo 4 creo. Sí. Luego vino a él la palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Aquí no solo le promete la tierra, ahora le está prometiendo el hijo, un hijo. Luego de esta promesa le añadió otra en Génesis 15:5. Mire lo que dice: y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Ay, hermano, fíjese, aquí hay tres promesas que Dios le da a Abraham. Primero le dice: tu descendencia será como el polvo de la tierra, refiriéndose a la nación de Israel natural. Pero luego le dice, cuando le objeta: no tengo hijo, dice: te voy a dar un hijo también. Y luego le da otra promesa, le dice: ¿sabes qué? La descendencia no solo va a ser como el polvo de la tierra, sino que también va a ser como las estrellas del cielo.
O sea, te voy a dar un pueblo terrenal y te voy a dar un pueblo celestial, le dice. Porque las estrellas del cielo hace referencia a la iglesia, al Israel espiritual, a nosotros, bendito sea Dios, como hijos de Abraham, como descendientes suyos. No sé si me di a entender en eso. Es maravilloso, porque Dios le promete, hay tres cosas, ¿verdad? Una descendencia natural, un hijo y una descendencia celestial. El polvo, Isaac y las estrellas del cielo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Bueno. Génesis capítulo 15, versículo 6. ¿Qué dice? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Hermanos, cuando Dios nos prometa algo, es mejor que le creamos. Es mejor que le creamos, porque Él es fiel y Él cumplirá lo que promete. Gloria a Dios. Ahora, este pasaje es citado por Pablo en Romanos 4, 23 y 24. Vaya por favor ahí conmigo. Romanos 4, 23 y 24. Para que usted se dé cuenta, yo también, de que esto tiene relación con nosotros. Estamos hablando de un hombre de lejanas tierras y de otras edades, pero tiene relación con nosotros. Mire lo que dice Romanos 4, 23 y 24. Y no solamente con respecto a él, Abraham, se escribió que la fe que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada la fe por justicia. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. De la misma manera que a Abraham su fe le fue contada por justicia, a nosotros también nos es contada por justicia. Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, entonces tenemos aquí promesas. El llamado de Abraham, las promesas. Pero oiga, Dios va un poco más allá. Dios va un poco más allá. Y las promesas se convierten en un pacto. En un pacto. Mire qué lindo es Dios realmente. Miremos lo que dice Génesis 15, 18 al 21. En aquel día hizo Jehová pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, de los calmoneos, de los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Dios pasa de promesas a un pacto. Para comprender la solemnidad y seriedad de un pacto, debemos saber cómo se hacían los pactos en aquellos tiempos. Los pactos, hermanos, se hacían cuando un hombre iba a pactar con otro. Sabe que traían animales, traían varios animales y partían los animales en dos, y ponían las piezas de los animales separados, y ahí ellos pasaban en medio de las piezas de los animales haciendo el pacto que iban a hacer. Quiero que miremos
18, Génesis 15, 9 al 18. Aquí hay algo extraordinariamente importante, hermanos. Fíjese. Génesis 15, 9 al 18. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y Abraham tomó todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Mire, y vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Oiga, en aquel día hizo Jehová pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el Éufrates. Por favor, escuchen. Alabado sea Dios. Oigan, les dije que los pactos se hacían en aquel tiempo cuando pactaban dos, se partían los animales, se ponían las piezas así separadas y entonces pasaban los dos pactantes ahí, en medio de las piezas, haciendo el pacto. Y ahora viene Dios y va a hacer un pacto con Abraham. ¿Cuál es el pacto? El pacto es que Dios le va a dar la tierra, que Dios le va a dar un hijo, le va a dar las promesas, le va a dar una nación terrenal y una nación celestial. Eso se lo prometió, pero Dios dijo: no estoy conforme con solo prometerte algo, vamos a hacer un pacto, vamos a llevarlo a pacto, dijo Dios. Muy bien, y le dijo: ¿y sabes qué? La costumbre es esta, partir los animales. Y le dijo: parta los animales, y Abraham hizo todo. Y el pobre Abraham estaba esperando a Dios, que apareciera Dios ahí, ¿verdad? Él estaba listo para hacer el pacto, que apareciera Dios, y no aparecía. Y le comenzó a venir el sueño. Y comenzó a cabecear, ¿verdad? Y las aves de rapiña venían y querían comerse las piezas de los animales. Ya las ahuyentaban. Y Dios no aparecía. Al fin se quedó dormido. Le cayó un gran sueño y un temor y se durmió. Y sabe, Dios estaba esperando eso, que se durmiera. Y entonces apareció un horno ardiendo y una antorcha encendida. Y el horno se movió en medio de las piezas de los animales y la antorcha también. ¿Saben quién era el horno? El Padre Celestial, porque Dios es fuego consumidor, el Padre. ¿Y saben quién era la antorcha? El Hijo, porque Él es la luz del mundo. Entonces, el pacto de Abraham es un pacto que fue hecho entre el Padre y el Hijo. Por eso es que no
puede ser revocado y no puede fallar. Dios dijo, oigan bien, espero me dé a entender, porque esto para mí es extraordinariamente maravilloso. Dios le dijo a Abraham, ¿sabes qué, Abraham? Te voy a dar la tierra de Canaán. Muy bien. Te voy a dar un hijo. Se va a llamar Isaac. Muy bien. Te voy a dar una descendencia terrenal. Un pueblo, una nación terrenal. Muy bien. Te voy a dar una nación celestial, como las estrellas del cielo. Muy bien. Todo eso. Y yo te lo voy a dar en pacto. En pacto. Bendito sea Dios. Pero el pacto lo voy a hacer yo con mi hijo. Yo con mi hijo. A favor tuyo. A favor tuyo. Pero va a ser yo y mi hijo. Entonces, el pacto, hermanos, de que esa tierra es de Isaac, de Israel, es un pacto que ha hecho Dios y Dios. Dios Padre y Dios el Hijo. Bendito sea Dios. Por eso no puede fallar. Por eso no puede ser quebrantado. Bendito sea el nombre del Señor. Esto significa que el pacto de que la tierra antes mencionada Dios se la dio a la descendencia de Abraham a través de Isaac no está condicionado a cualquier acción de Abraham o de su simiente. El pacto es irrevocable y está sellado por Dios para el tiempo y para la eternidad. No puede ser quebrantado. Por lo tanto, la simiente de Abraham a través de Isaac, óigame por favor, sí, la simiente de Abraham a través de Isaac es la que tendrá la tierra de Canaán, desde el río de Egipto, el río Nilo en el sur, hasta el gran río Éufrates en el norte. Todo eso le pertenece a ellos por pacto. Por pacto. El Islam está reclamando esa tierra para ellos a través de Ismael. Ellos dicen, esa tierra es de nosotros porque somos hijos de Ismael, e Ismael es hijo de Abraham. Pero Dios dijo, Ismael no, en Isaac te será llamada descendencia. Y el pacto lo ha hecho el Padre con el Hijo para darle a Abraham esa tierra a través de Isaac, a través de Jacob, a través de Israel. O sea, esa tierra es de Israel. Bendito sea el Señor para siempre. Amén. ¿Me di a entender o no? ¿Sí? Porque ahorita están queriéndole quitar la tierra a Israel, ¿verdad, hermano? Ahorita están queriendo dividir la tierra. No, la tierra es de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es de Israel. La tierra no es de Ismael, es a través de Isaac. O sea, esa tierra le pertenece a Israel desde el sur, el río Nilo, hasta el norte, el río Éufrates. Toda esa tierra es de Israel. Y vamos a estar viendo mucho más de esto. Gloria al Señor para siempre. Bueno, tenemos unos minutitos más. Déjeme entonces hablar acerca de el nacimiento de Ismael. Tal vez logramos sacar otra partecita antes del receso. El nacimiento de Ismael.
Dios había prometido un hijo a Abraham que heredaría las promesas, pero este hijo no venía. Entonces Sara convenció a Abraham que se llegara a su sierva Agar y que ésta le diera el hijo deseado. Agar quedó encinta de esa relación. Debemos entender que en ese entonces, óigame esto por favor, en ese entonces la ley de Moisés no había venido, donde se prohibía tener dos mujeres y que la señora le diera la sierva al marido. La ley prohibía eso, pero no había venido. Ahora Babilonia y Ur de los Caldeos se regía por el código de Hammurabi. Y el código de Hammurabi autorizaba eso. Por eso fue como ellos venían de Ur de los Caldeos, entonces ellos traían la ley del código de Hammurabi. Por eso fue que Sara le dio a su sierva a Abraham. No creen que ella se lo inventó de la nada, no. Ella traía un conocimiento de una ley, pero era una ley humana. Y fue un error que lo tuvieron que pagar muy caro.